En una oportunidad Jesús, enseñando a sus discípulos, en el Sermón de la Montaña, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra. En muchas oportunidades yo les he explicado y les he compartido cómo la sal, pareciendo tan insignificante, tiene un gran poder en la comida, porque al final la sal es lo que termina dándole sabor a todas las cosas. Pero ¿qué tal que nosotros, en vez de sal de la tierra, fuéramos edulcorantes? Fuéramos azúcar. Se los planteo porque nosotros cada día estamos enfrentándonos a un mundo, a una sociedad, a una generación, una cultura que necesita las cosas edulcoradas, donde hay que ser muy cuidadoso con las cosas que uno dice, la forma como uno lo dice. Cada día somos más susceptibles, cada día nos gusta menos que nos digan la verdad. Y si nos dicen la verdad, tiene que ser de la manera más dulce posible. Por eso uno cuando va a decir algo dice, mira, yo esto te lo voy a decir con mucho cariño, con mucho respeto, no lo tomes a mal, por favor. Lo hago en el amor de Cristo, con todo el amor que te tengo. Y eso es todo el dulce que uno necesita poner hoy para poder decir algo. Y eso es muy peligroso cuando uno termina endulzando la palabra de Dios, porque al final uno con la palabra de Dios termina muy acomodado. Y si la palabra de Dios a nosotros no nos toca, pues puede resultar muchísimo mejor ser un creyente en donde la palabra de Dios a nosotros no nos toque nunca el corazón, no nos desacomode, no nos exija y sencillamente nos haga creer de que todas las cosas están bien así. Hoy nosotros nos encontramos con un texto del profeta Amós bien interesante, y es que Amós es un campesino a quien un día el Señor lo saca de su trabajo. Amós es un hombre que cultiva higos. Y un día empieza a profetizar en Israel. Y entonces resulta que había un sacerdote en aquella época que se llamaba Amasías. Y Amasías le manda a decir al rey Jeroboam, le dice, mira, Amós está profetizando en contra de ti. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. Israel ya no puede soportar sus palabras. Y Amasías, fíjese que se le acerca a Amós y le dice, vidente, huye al territorio de Judá, profetiza allí, pero aquí en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Amasías estaba muy molesto con la profecía de Amós. Y la respuesta de Amós a Amasías es, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de higos. Pero el Señor fue el que me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Es decir, yo no estoy aquí por gusto propio, porque yo estaba muy bien haciendo mi trabajo. Yo vivía tranquilo mi vida, cuidando mis ovejas y cultivando mis higos. Pero yo estoy aquí es por un mandato del Señor. No creas que es una cosa que yo vengo como con agrado y enfrentarme a alguien tan poderoso como el rey y un campesino como yo a hablarle al rey. Y entonces Amós complementa la profecía y le dice a Amasías, pues bien, escucha la palabra del Señor, lo que el Señor te profetiza a ti. Tú me dices que no profetices sobre Israel. Por eso el Señor te dice a ti hoy, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a la espada, tu tierra será repartida y tú morirás en un país impuro e Israel será deportado de su tierra. Como quien dice, no hay nada ni nadie que pueda coartar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestros párrocos, a predicadores, a sacerdotes, charlas? Han sido muchísimas. ¿Y cuántos de esos en algún momento nosotros hemos sentido que han cuestionado nuestra vida y que nos han incomodado nosotros con su palabra?
Y la pregunta es, ¿qué hace uno frente a eso? Nos incomodamos y ya. Sentimos que la palabra fue una agresión personal, que es que me están agrediendo a mí. ¿Realmente sentimos que la palabra es una agresión a nuestra vida? Miren, la palabra de Dios no viene nunca a agredir a nadie, pero la palabra de Dios sí corrige y llama la atención. Y por eso nadie puede decirle al otro, es que no nos gusta lo que estás diciendo. Porque ahí tendría uno que hacer el discernimiento si la persona que está profetizando y que está hablando según su parecer o está siendo fiel a lo que dice la Sagrada Escritura. Y cuando se es fiel a lo que dice la Sagrada Escritura, uno sencillamente tiene que decir, es que es Dios el que me está a mí hablando. Y yo creo que uno tendría que tener siempre muchísima apertura. En Santa Teresita yo lo he compartido muchas veces y con sacerdotes lo hemos compartido muchas veces. Y es como uno mismo como sacerdote se siente tocado por las cosas que dice. Porque no es solamente lo que uno dice para los demás, sino aquello que uno tiene que hacer retornar a sus oídos y decirse a sí mismo, es que esto también es para ti. Porque aquí todos nosotros estamos necesitados de la palabra de Dios. En el caso mío, yo soy simplemente alguien que hace una reflexión en torno a ella, pero no porque esté por encima de ustedes, no porque me las sepa todas, no porque haya alcanzado la perfección que quiero que ustedes alcancen, sino porque en eso estamos todos metidos en una misma lucha, en un mismo esfuerzo. Y para mí sería mucho más fácil nunca tocar ciertos temas y decir, ¿para qué me voy a poner a enrollar con esto? No, pues más bien yo le toco otro tipo de cosas a ellos y que salgan siempre contentos. Porque de seguro ha habido muchos momentos en los cuales ustedes han salido muy contentos de la Eucaristía, han sentido la efusión del Espíritu, fue una palabra de muchísimo consuelo, fue una palabra de muchísima sanación, pero hay momentos en los cuales uno de la Eucaristía puede salir muy tocado y hasta muy fastidiado. Y justo en esos momentos en los cuales uno puede sentirse muy tocado, muy cuestionado, es donde uno tiene que decir por qué la palabra de Dios me dolió. Si dolió, fue porque tocó una herida de esas que nosotros no nos gusta muchas veces que nos toquen. Porque ¿a quién le gusta que le estén neciando una pierna que está, un tobillo que está hinchado, una pierna que está fracturada? A nadie le gusta que le toquen algo que tiene herido, que le duele. Pero la palabra de Dios viene justamente con un efecto de eso, porque la palabra de Dios no viene a maltratar la herida. La palabra de Dios viene a sanar la herida. Y Amasías pensaba que podía callar a Amós. Vidente, vete de aquí, vete a profetizar a otro lado. Vete para Betel. Porque aquí, esta es la casa del rey. ¿Cómo vas a venir tú a profetizar en la casa del rey? Y Amós le dice, pero tú, ¿por qué vienes a reclamarme eso? Yo no estoy aquí sencillamente porque a mí me haya dado la gana. Yo estaba cultivando higos, cuidando ovejas. Yo soy pastor, yo soy un campesino. Yo soy un hombre sin instrucción. Pero a mí el que me puso a decir esto fue el Señor. Y ahora el Señor también me pone a profetizar contra ti que pretendes coartarme la posibilidad de que el rey enmiende su conducta. Porque generalmente los profetas cuando profetizan, antes de la caída del reino de Israel, ¿qué es lo que buscan ellos? Evitar la caída, evitar la destrucción. Porque el reino de Israel iba camino a la destrucción a causa de su pecado. Y los profetas le dicen, enmienden su conducta porque el reino lo van a perder. Van a perder todo lo que conquistaron. Van a ser expulsados, el templo va a ser destruido. Muchos de ustedes caerán a espadas y ellos confiados de que no, que a nosotros no nos va a pasar nada, que a nosotros no nos va a pasar nada. Eso es como cuando una persona necia dice sencillamente, como si fuera un mantra, es que yo me cubro con la sangre de Cristo y a mí nada me va a pasar. Eso es muy necio cuando uno, obrando mal, a sabiendas de que está obrando mal, dice sencillamente, me cubro con la sangre de Cristo. Porque eso es pretender utilizar mágicamente
una frase, eso es pura magia, sencillamente para poder obrar en contra de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando la pandemia empezó, que permitieron hacer el primer día sin IVA en nuestro país, que la gente salió alocada y todavía estaba el virus en pleno apogeo. Y la gente decía, no nos va a pasar nada, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Eso es necedad. Y uno no puede tampoco creer que ser valiente significa ser imprudente. Porque el valor frente a la adversidad y frente al mal es uno, y la imprudencia es otra totalmente distinta. Porque en el valor está el Señor acompañándonos, en la imprudencia no. La imprudencia es producto de la necedad. Los necios son los que son imprudentes. Que no te metas por ahí, que no vayas a este lugar. Ay, mamá, tú sí eres trágica. No me va a pasar nada porque la Virgen me acompaña. Y aunque pueda parecer, lo voy a decir de hecho en broma, hay lugares donde la Virgen no se mete con uno. Dice, allá no me meto. Si uno se mete a un antro, a un burdel, a una casa de prostitución, allá no entra. Y el ángel guardián se queda afuera. Entonces, la profecía siempre busca evitarnos a nosotros el mal. Porque el pecado recurrente, ¿a dónde conduce? A la destrucción, a la caída. Porque hay personas que han vivido un emporio, han vivido levantados, prósperos, y un día todos lo ven derrumbado. Porque han sido recurrentes en el pecado. Porque el pecado es como una tarjeta de crédito, de esa de cupo amplio, que usted coge y dice, qué bueno es gastar con la plata que uno no tiene. Y gaste, y gaste, y gaste. Y llega el momento en que el banco le dice, necesito que me la cancele todo el dinero porque si no le quitamos sus bienes. El pecado nos permite a nosotros ir tasando, ¿no? Y dice, dale que tienes cupo, dale que tienes cupo. Y el día menos pensado dice, ahora vengo a que me canceles todo lo que yo te presté. Por eso dejemos siempre, mire, donde quiera que ustedes estén, donde quiera que ustedes vayan, permitamos que la palabra de Dios un día nos duela. Y que como ustedes lo han dicho, y alguna vez me lo han dicho a mí, yo sentí que usted me dio hoy un garrotazo. Pues hay días en que el Señor lo coge a uno y lo garrotea, pero para poderlo levantar y fortalecerlo, porque el Señor no da un garrotazo para dejarlo a uno tirado en el suelo, sino para ponerlo en pie lleno de fuerza. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.